Bendiciones, estimados miembros de la Red 360 Global. Les saluda el Dr. Mario Escobedo con otra enseñanza, otra capacitación, porque queremos ver que la iglesia sea todo lo que Dios diseñó que sea. Y estamos siguiendo y casi terminando nuestra serie sobre 5 pasos para estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Y espero que hayas estado viendo los videos anteriores, porque cada video, cada enseñanza está basada en la anterior. Entonces, si no has visto los primeros 3 videos, entonces pausa este video, sigue el enlace que está en la descripción de esta enseñanza para ver los primeros 3 videos, porque sí, cada uno es un paso y va en orden. Y hemos hecho los siguientes pasos hasta este punto. Dividimos el pasaje, nuestro pasaje de ejemplo, Lucas 8, del 26 al 39. Lo dividimos en unidades de pensamiento. Identificamos la idea principal de cada unidad de pensamiento y también identificamos la idea principal del pasaje entero, lo que yo llamo el punto clave, y así es como se ve nuestro pasaje. Las 4 columnas son las 4 unidades de pensamiento. Lo que está resaltado en azul es la idea principal para cada unidad de pensamiento y lo que está resaltado en rojo es el punto clave o la idea principal para todo el pasaje. Y entonces lo que nos toca hacer enseguida es un paso muy importante, y este paso es escribir la idea exegética, o también se conoce como la verdad central. Pero en un momento les voy a explicar por qué yo prefiero, porque a mí me gusta el término idea exegética. Bueno, vamos a definir para mí cuál es mi definición de una idea exegética. Es simplemente esto: es una declaración con tus propias palabras del acontecimiento o la verdad principal que presenta el pasaje. El propósito de la idea exegética es expresar únicamente lo que ocurrió en el pasaje. Ahora, déjame desglosar un poco esa definición. Al comienzo dice que es con tus propias palabras. Resalto eso porque en los pasos anteriores he recalcado que estamos identificando usando únicamente las palabras del texto bíblico mismo. Bueno, llegamos al paso en que ahora sí vamos a dar un resumen con nuestras propias palabras de lo que está ocurriendo en el pasaje. Muy importante. Vamos a ver en este paso de la idea exegética, es muy importante reconocer que lo que estamos haciendo es simplemente dando un resumen, una declaración en una oración, cuando mucho 2 oraciones, de qué ocurrió en el pasaje. Sí, ese es el propósito de la idea exegética. ¿Qué ocurrió en el pasaje? Y digo eso por la siguiente razón. Antes de poder aplicar el pasaje a nuestros oyentes o a nuestras propias vidas, tenemos que saber y estar acertados, asegurados de que sabemos qué ocurrió en el pasaje, de qué está hablando el pasaje. Y esto lo hacemos por la siguiente razón. Casi todos los que enseñamos un proceso, un método para estudiar la Biblia, a grandes rasgos usamos el proceso de observación, interpretación y aplicación. Podríamos entender estas 3 fases de la siguiente manera: ¿qué dice el pasaje? ¿Qué significa lo que dice el pasaje? ¿Y qué hago con él? ¿Verdad? Estas son las 3 fases a grandes rasgos de un proceso de estudio bíblico. Ahora, hasta este punto, en estos pasos que les he estado compartiendo, nos hemos enfocado en la fase de observación, y esto es clave. Esto es clave. Cuando yo estudio un pasaje de la Biblia, sea para estudio personal, un sermón, una enseñanza, no importa, yo dedico la mayor parte de mi proceso de estudiar la Biblia a esta fase de la observación. ¿Por qué? Es tan importante saber primeramente qué dice el pasaje antes de tratar de interpretar o preguntar qué significa. O también qué hago con él, cómo lo aplico a mi vida. Porque si uno ignora o no invierte suficiente tiempo en la fase de observación y se avanza a interpretación o aplicación sin haber observado bien, entonces corre el riesgo de presentar una enseñanza errónea. Porque fíjate bien, la Biblia no puede decir hoy lo que no quiso decir antes. Entonces, durante este tiempo, durante este proceso, vamos a dar atención al allá y el entonces
antes de cruzarnos al aquí y el ahora. Eso es tan importante. Y de hecho, de ahí provienen muchas enseñanzas erróneas en que muchos predicadores o pastores o maestros de la Biblia no invierten suficiente tiempo en la observación para contestar la pregunta: ¿qué dice el pasaje? ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Qué ocurrió en el pasaje? Y rápido se pasan a la interpretación o la aplicación porque suena muy bonito. Hay una aplicación muy bonita, pero si no puedes ligar directamente una aplicación a lo que el texto dice, entonces es una interpretación o una aplicación incorrecta. Por eso enfatizo esto. Invierte tiempo en estos pasos que estamos compartiendo porque estás observando, estás descubriendo, identificando qué dice el pasaje. Y ya después de haber descubierto qué dice, entonces eso sirve como base, como fundamento para preguntarte ahora sí, ¿qué significa y qué hago con él? ¿Bien? Muy bien. Entonces, para escribir una idea exegética, este es el proceso que yo sigo. Aquí vemos el pasaje y ves el punto clave, lo que está resaltado en rojo. Bueno, voy a tomar el punto clave y la voy a pasar a la siguiente pantalla o diapositiva. Y ahí está de nuevo, es lo mismito, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer o lo que yo hago cuando escribo la idea exegética es que genero una pregunta y una respuesta. La pregunta es una pregunta que abarca a grandes rasgos, ¿no? En términos muy generales, abarca todo el pasaje. Ahora, no toma en cuenta todos los detalles, cada detallito del pasaje, no. Es una pregunta general sobre el pasaje. La respuesta a la pregunta, ahora, yo genero tanto la pregunta como la respuesta, pero la respuesta la voy a basar sobre el punto clave que identifiqué, es decir, lo que ves ahí resaltado en rojo. Recuerda, durante mi proceso, eso es lo que yo identifiqué como el punto clave de este pasaje. Entonces, la respuesta que voy a generar se va a basar principalmente, quizá tome otros puntos del pasaje, pero principalmente se va a basar sobre el punto clave. Porque mira, si yo identifiqué eso como el punto clave, entonces tiene que ser parte de la idea exegética, tiene que ser parte de mi declaración de lo que ocurrió en el pasaje. Entonces, en este caso, ya tengo más o menos una idea de la respuesta que voy a generar porque ahí tengo el punto clave. Ahora, cuando veas lo que he escrito, creo que va a tener un poco más de sentido, ¿sí? Entonces, recuerdo el pasaje, quizá regreso y leo el pasaje una vez más, consulto mis notas, qué sé yo, pero genero una pregunta general sobre el pasaje. Por ejemplo, esto es lo que yo escribí. ¿Qué hizo el hombre al que Jesús había liberado de los demonios cuando Jesús no le permitió seguirlo? Bien, una pregunta general sobre el pasaje. Nuevamente, no puedo tomar en cuenta todos los detalles del pasaje. De eso no se trata este paso, ¿sí? Estoy llegando al mero grano, por decirlo así, ¿sí? Ahora, ya teniendo mi pregunta, mi respuesta, por supuesto, debe responder la pregunta, pero debe basarse sobre el punto clave que acabo de identificar en el paso anterior. Entonces, esta es la respuesta que generé. El hombre volvió a su casa y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Fácil. ¿Te das cuenta cómo se basa en el punto clave que identifiqué? Entonces, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. Algunos dicen que la pregunta es el sujeto y la respuesta es el complemento. Es lo mismo, ¿sí? Pero todavía no tengo la idea exegética. Lo que voy a hacer ahora es que voy a combinar la pregunta y la respuesta para entonces resultar en la idea exegética. Ahora, claro, voy a tener que redactar un poquito la pregunta y la respuesta para que tenga un fluir más suave, que tenga sentido, pero lo único que voy a hacer, ya no tengo que generar nada, simplemente tengo que combinar la pregunta y la respuesta y ahí estará mi idea exegética. Entonces, aquí es lo que yo escribí. Cuando Jesús no permitió que el hombre al que había liberado de los demonios lo siguiera, ahí está la pregunta, ¿verdad? El hombre volvió a su casa y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Ahora, date cuenta. En la idea exegética,
Simplemente la combinación de la pregunta y la respuesta. Y fíjate cómo solamente describe, explica lo que ocurrió en el pasaje. A esto me refiero. No hay ningún punto teológico en la idea exegética. No hay ninguna aplicación. No hay un principio espiritual. Simplemente describe lo que ocurrió en el pasaje. ¿Por qué? Porque todavía estoy en la fase de observación. ¿Qué dice el pasaje? Este es un estudio inductivo, un estudio responsable. Y antes de pasarme a qué significa y qué hago con él, tengo que estar seguro de que yo sé qué dice el pasaje, qué ocurrió en el pasaje. Y la idea exegética me ayuda a hacer precisamente eso. Entonces, nuevamente, fíjate cómo no hay ningún punto teológico, ninguna aplicación personal, ni para mis oyentes, ningún principio espiritual, simplemente describe lo que ocurrió en el pasaje. Y eso es todo. Ahora, lo que a mí me ayuda a no pasarme muy pronto, no apresurarme y pasar a interpretación y aplicación, es que yo escribo la idea exegética en tiempo pasado. Fíjate, cuando Jesús no permitió que el hombre al que había liberado de los demonios lo siguiera, el hombre volvió a su casa. ¿Te das cuenta? No es tiempo presente, es tiempo pasado. Eso a mí me ayuda. No lo tienes que hacer así tú, pero eso a mí me ayuda a mí quedarme en el allá y en el entonces antes de cruzar el puente, por decir, al aquí y a la ahora. ¿Sí? Entonces, muy importante. Fíjate bien cómo escribí la idea exegética que me ayuda a entender con más claridad qué ocurrió en el pasaje. Y conforme voy siguiendo estos pasos que hemos visto hasta este punto, realmente lo que a mí me interesa en este proceso es descubrir e identificar qué está diciendo el pasaje. Todavía no estoy preguntando qué significa, qué hago con él. Tengo que saber primeramente qué está diciendo. Y ese es el punto, nuevamente regresando a esta diapositiva, ese es el punto de la idea exegética. Simplemente descubrir qué dice el pasaje, porque estamos en la fase de observación. Y ya después, ya cuando estoy seguro de que yo sé qué dice el pasaje, entonces es adecuado pasarme a la interpretación y la aplicación. Ahora, aunque yo paso la mayoría de mi tiempo en la fase de observación, no quiere decir que ignoro interpretación y aplicación. De hecho, desde mi punto de vista, si no interpretas, si no aplicas, realmente no has llevado a cabo un estudio bíblico. No puedes quedarte solamente en la fase de observación. Si va a ser un estudio bíblico para tu beneficio o el beneficio del pueblo, tienes que interpretar, o sea, decirles qué significa y tienes que aplicar. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Entonces, las tres fases son muy, muy, muy importantes, pero no podemos ignorar la fase de observación y lamentablemente es lo que noto en muchas prédicas y enseñanzas que se brincan muy pronto a interpretación y aplicación y no han tratado bien la fase de observación. ¿Qué dice el texto? Entonces, hasta aquí hemos visto estos 4 pasos. Mira, sigue estos pasos, aplícalos, impleméntalos en tu proceso, aplícalos a este mismo pasaje de ejemplo o si estás estudiando otro pasaje, estás preparando un sermón, una enseñanza sobre un pasaje, intenta aplicar estos pasos a tu mismo proceso y sé que vas a ver un beneficio. Ahora, ya lo he dicho muchas veces en las enseñanzas anteriores, esto se toma tiempo. ¿Sí? Lo que ves aquí en estas enseñanzas, pues son los resultados de mucho tiempo invertido para llegar a ese resultado. Pero tienes que invertir tiempo en analizar el texto, en pensar, reflexionar, meditar, orar sobre lo que estás estudiando. Yo le digo luchar con el texto, ¿sí? Que no sea algo fácil, no, que nos cueste algo para presentar algo responsable y correcto en nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, porque hemos invertido suficiente tiempo responsablemente en estudiar el pasaje bíblico. Muy bien. Espero que esto sea de ayuda y valor para ti, que te esté ayudando en tu desarrollo como predicador, discípulo de Jesús y ministro. Nos falta un paso general, principal más, y nos vemos en esa enseñanza. Que Dios te bendiga.